La mayoría de personas damos por normal y natural que a partir de tener una serie de años vayamos perdiendo capacidad de memoria y capacidad de concentración. Pero esa pérdida de memoria y de concentración puede ser mucho menor si aportas a tu organismo una serie de vitaminas. En este vídeo te voy a hablar en concreto de las 10 vitaminas más importantes que en todo momento debes tener presente y que nunca falten en tu dieta, de manera que esa pérdida paulatina y progresiva de memoria y capacidad de concentración se vaya dando, pero de forma mucho más gradual, sin apenas que os deis ni cuenta. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento cuáles son. La primera vitamina que tenéis que tener siempre presente es la vitamina A, conocida también con el nombre de retinol. Básicamente porque la vitamina A es una de las vitaminas más reparadoras de tejidos que os podáis imaginar. Y todos los tejidos, y en especial el tejido cerebral, son tejidos que especialmente son sensibles a la acción de radicales libres, a la degeneración celular, etcétera, etcétera. Y para garantizar una dieta rica en vitamina A, básicamente lo que tienes que hacer es comer vegetales de hoja verde, acelgas, espinacas, etcétera, hígado, incorporar de 2 a 3 veces por semana una pieza o una ración de hígado, calabaza cuando sea la época de calabaza y higos, que tienen también muchísima vitamina A, pues cara a la primavera-verano, la época cuando más higos encontramos, y en su defecto puedes recurrir también a los higos secos. Luego tenemos la vitamina K. La vitamina K es una vitamina que sobre todo participa en los procesos de coagulación de la sangre, para evitar sangrados en heridas, etc. Pero además recientemente se ha visto que es una vitamina que mejora y mucho los procesos cognitivos, los procesos de razonamiento, y por lo tanto es importante que la incorpores desde ya en tu alimentación. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente, por ejemplo, desayunando todos los días avena, tomando germen de trigo, otra forma muy adecuada, vegetales de hoja verde, con lo que os comentaba anteriormente, acelgas, espinacas, etcétera, y las coles, especialmente ricas en vitamina K. Luego tenemos la vitamina C. Por todos es conocido que la vitamina C es una vitamina que nos protege de resfriados, etcétera, porque es una vitamina altamente antioxidante, es decir, que protege los tejidos de la acción de radicales libres, etcétera, etcétera. Pero algo que mucha gente desconoce es que la vitamina C participa también en la síntesis y producción de neurotransmisores, esas sustancias que permiten el paso de corriente de información de una neurona a otra. Por lo tanto, tomar periódicamente 2-3 días a la semana zumo de naranja, o mejor incluso naranjas sin zumo, es decir, naranja a mordisco, va a hacer que tengas suficientes niveles de vitamina C que garanticen una producción de neurotransmisores que al mismo tiempo harán que tu proceso de razonamiento, tu proceso de almacenamiento también de la memoria, sea mucho más efectivo. En cuarto lugar tenemos la vitamina E. La vitamina E se ha visto que participa activamente en los procesos a nivel cerebral que tienen que ver con la retención de datos, con la retención de información. Por lo tanto, tener altos niveles de vitamina E en tu alimentación, en tu dieta diaria, a base de aceite de oliva, almendras, espinaca, manzana, etc., tener altos niveles de vitamina E te va a favorecer claramente el que puedas tener una memoria mucho más acentuada, mucho mejor conservada. En quinto lugar tenemos la vitamina D. Desde siempre, desde hace decenas de años, se sabe que los déficits de vitamina D, es decir, la falta de vitamina D, provoca en el ser humano estar de bajón, que estamos de bajón. Y además lo vais a entender enseguida por qué. La vitamina D está inducida a su síntesis cuando tomamos sol. Normalmente nosotros no tomamos la vitamina D como tal, la ingerimos como provitamina
y se activa, se convierte en vitamina D bajo la acción de los rayos del sol. Por eso, y aparte de por otras razones, pero esta en especial es una razón por la cual las personas que vivimos en países muy soleados, donde tenemos muchas horas de luz solar, somos por lo general personas menos depresivas, personas menos tristes, personas más alegres. Aunque bueno, con la situación actual muchas veces casi da igual donde vivas, pero está demostrado. Y por lo tanto, de la misma manera, esta vitamina D se ve que tiene mucha influencia en el buen funcionamiento cerebral. Empezamos ahora con las vitaminas del grupo B, porque dentro de las vitaminas del grupo B vamos a ver que hay una serie de vitaminas especialmente importantes. En primer lugar tenemos la vitamina B o tiamina. La vitamina B o tiamina participa muy activamente en los procesos que favorecen que el cerebro absorba glucosa del torrente sanguíneo. El cerebro para vivir necesita básicamente dos cosas: mucha glucosa y mucho oxígeno. El cerebro es muy sibarita, al cerebro no puede comer ni proteínas ni grasas, se alimenta única y exclusivamente de glucosa. Por lo tanto, si garantizamos unos niveles aceptables de vitamina B1, tendremos que nuestro cerebro se alimentará mejor, funcionará mejor. Nuestra memoria, por lo tanto, será de mejor calidad. Luego tenemos la vitamina B3 o niacina. La vitamina B3 o niacina participa en los procesos metabólicos de producción de neurotransmisores, es decir, de esas moléculas que participan en el paso de información de una neurona a otra. Hablemos ahora de la vitamina B6. No sabemos muy bien la razón, hay diversas explicaciones, pero se ha visto que personas que tienen trastornos neurológicos al mismo tiempo presentan bajos niveles en sangre de vitamina B6. Se intuye que la vitamina B6, al participar en procesos de obtención de energía, participará de alguna manera u otra en la mejor alimentación del cerebro. Y por lo tanto, lo que te tiene que quedar claro es que tu dieta debe ser especialmente rica en vitamina B6 para que tu memoria funcione mejor. ¿Qué alimentos son estos? Pues de entrada, las famosas nueces. Me da igual que sean de California o que sean de Badajoz, me da exactamente igual, pero nueces, muy importante. Pero al mismo tiempo, aparte de las famosas nueces, los garbanzos, muy ricos en vitamina B6, las aves, la carne de ave tiene también mucha vitamina B6, y en general los pescados azules. Luego tenemos la vitamina B9. La vitamina B9 es fundamental para prevenir las lesiones en el tejido cerebral. No quiere decir que porque tomes altas cantidades de vitamina B9 no vayas a tener un accidente cerebrovascular, pero sí que es cierto que se ha visto que personas que toman de normal en su alimentación vitamina B9 tienen menos riesgos de tener daños cerebrales graves. Y esto es debido a que la vitamina B9 participa en los procesos de reparación del ADN y evidentemente de reparación del ADN de las neuronas, contribuyendo así a que el cerebro funcione mejor. ¿Qué alimentos son especialmente ricos en vitamina B9? La yema de huevo, las espinacas y en general todas las semillas. Tomar, por ejemplo, un pan de semillas que hoy te venden en cualquier supermercado es una buena forma de ayudar a que nuestro cerebro siempre se conserve mejor. Y por último, la vitamina que está claramente demostrado que es más importante para mantener una buena funcionalidad de nuestro cerebro es la vitamina B12. De hecho, se ha visto que muchos tipos de demencia tienen su origen en una falta de vitamina B12. Hay muchas demencias y una buena parte de ellas se deben a que la persona ingería de forma continuada bajos niveles de vitamina B12. ¿Y dónde podemos encontrar básicamente esta vitamina? Punto número 1, hígado de ternera. A partir de los 45 o 50 años, una vez por semana, sería muy recomendable que tomases en tu dieta hígado de ternera. Y al mismo tiempo también en la yema de huevo, en los lácteos y en el marisco.
Y esto es todo lo que os tenía que contar. Espero que esta información haya sido de vuestro interés y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.